Capítulo 9. Astucia de los Gabaonitas. Y aconteció que cuando se enteraron todos los reyes que estaban al otro lado del Jordán, en los montes, en los valles y en toda la costa del mar grande hacia el Líbano, los reyes de los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, jebeos y jebuseos, a una se reunieron y se pusieron de acuerdo para pelear contra Josué y contra Israel. Cuando los habitantes de Gabaón se enteraron de lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, ellos también usaron de astucia y fueron como embajadores y llevaron alforjas viejas sobre sus asnos y odres de vino viejos, rotos y remendados, y sandalias gastadas y remendadas en sus pies y vestidos viejos sobre sí, y todo el pan de su provisión estaba seco y desmenuzado. Vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los hombres de Israel: hemos venido a un país lejano, haced pues pacto con nosotros. Y los hombres de Israel dijeron a los heveos: quizás habitáis en nuestra tierra, ¿cómo pues haremos pacto con vosotros? Respondieron ellos a Josué: somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois y de dónde venís? Y le dijeron: tus siervos han venido de un país muy lejano a causa de la fama del Señor tu Dios, porque hemos oído hablar de él, de todo lo que hizo en Egipto y de todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Y nuestros ancianos y todos los habitantes de nuestro país nos hablaron diciendo: tomad provisiones en vuestra mano para el camino, id a su encuentro y decidles: somos vuestros siervos, haced pues pacto con nosotros. Nuestro pan estaba caliente cuando lo sacamos de nuestras casas para provisión el día que salimos para venir a vosotros, pero he aquí ahora está seco y desmenuzado. Estos odres de vino que llenamos eran nuevos, y aquí están rotos, y están vestidos, y estos vestidos nuestros y nuestras sandalias están gastados a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de sus provisiones y no pidieron el consejo del Señor. Josué hizo paz con ellos y celebró pacto con ellos para conservarles la vida. También los jefes de la congregación se lo juraron. Y sucedió que al cabo de 3 días, después de haber hecho pacto con ellos, oyeron que eran vecinos y que habitaban en su tierra. Y partieron los hijos de Israel al tercer día, llegaron a sus ciudades. Sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. Los hijos de Israel no los mataron porque los jefes de la congregación les habían jurado por el Señor Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los jefes. Pero todos los jefes dijeron a la congregación: nosotros les hemos jurado por el Señor Dios de Israel y ahora no podemos tocarlos. Esto es lo que haremos con ellos: los dejaremos vivir para que no venga sobre nosotros la ira por el juramento que les hemos hecho. Y los jefes les dijeron: dejadlos vivir. Y fueron leñadores y aguadores para toda la congregación, tal como los jefes les habían dicho. Juicio contra los Gabaonitas. Entonces Josué los mandó llamar y les habló diciendo: ¿por qué nos habéis engañado diciendo: habitamos muy lejos de vosotros cuando habitáis en nuestra tierra? Ahora pues, malditos sois, y nunca dejaréis de ser esclavos, leñadores y aguadores para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué y dijeron: porque ciertamente tus siervos fueron informados de que el Señor tu Dios había mandado a su siervo Moisés que os diera toda la tierra y que destruyera a todos los habitantes de la tierra delante de vosotros. Por tanto, temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros y hemos hecho esto. Ahora pues, he aquí estamos en tus manos, haz con nosotros lo que te parezca bueno y justo. Y así hizo él con ellos, y los libró de las manos de los hijos de Israel, y éstos no los mataron. Y aquel día Josué los hizo leñadores y aguadores para la congregación y para el altar del Señor, en el lugar que el Señor escogiera hasta el día de hoy. Capítulo 10. Derrota de los amorreos. Y sucedió que cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había capturado a Jai y que la había destruido por completo, como había hecho con Jericó y con su rey, así había hecho con Jai y con su rey, y que los habitantes de Gabaón habían concertado la paz con Israel y estaban dentro de su tierra. Tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y porque era más grande que Jai. Y todos sus hombres eran valientes. Por tanto, Adonisedec, rey de Jerusalén, envió mensaje a Joam, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafia, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: subid a mí y ayudadme, y ataquemos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel.
Se reunieron pues los 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon junto a Gabaón y lucharon contra ella. Entonces los hombres de Gabaón enviaron mensaje a Josué al campamento de Gilgal diciendo: no abandones a tus siervos, sube rápidamente a nosotros, sálvanos y ayúdanos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en los montes se han reunido contra nosotros. Y Josué subió a Gilgal, él y toda la gente de guerra con él y todos los valientes guerreros. Y el Señor dijo a Josué: no les tengas miedo, porque los he entregado en tus manos, ninguno de ellos te podrá resistir. Vino pues Josué sobre ellos de repente, habiendo marchado toda la noche desde Gilgal. Y el Señor los desconcertó delante de Israel y los hirió con gran matanza en Gabaón y los persiguió por el camino de la subida de Bet-Horón y los hirió hasta Azeca y Maceda. Y sucedió que mientras huían delante de Israel, cuando estaban en la bajada de Bet-Horón, el Señor arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los que mataron a espada a los hijos de Israel. Entonces Josué habló al Señor el día en que el Señor entregó a los amorreos delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de Israel: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la nación se vengó de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro de Jaser? Y el sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse como por un día entero. Y ni antes ni después hubo día como aquel, cuando el Señor prestó atención a la voz de un hombre, porque el Señor peleó por Israel. Entonces Josué y todo Israel con él volvió al campamento de Gilgal. Captura y muerte de los 5 reyes. Y aquellos 5 reyes habían huido y se habían escondido en la cueva de Maceda. Y fue dado aviso a Josué diciendo: los 5 reyes han sido hallados escondidos en la cueva de Maceda. Y Josué dijo: rodad piedras grandes hacia la entrada de la cueva y poned junto a ella hombres que los vigilen. Pero vosotros no os quedéis ahí, perseguid a vuestros enemigos y atacadlos por la retaguardia. No les permitáis entrar en sus ciudades, porque el Señor nuestro Dios los ha entregado en vuestras manos. Y sucedió que cuando Josué y los hijos de Israel terminaron de herirlos con gran matanza, hasta que fueron destruidos, y que los sobrevivientes que de ellos quedaron habían entrado en las ciudades fortificadas, todo el pueblo volvió en paz al campamento y a Josué en Maceda. Nadie profirió palabra alguna contra ninguno de los hijos de Israel. Entonces Josué dijo: abrid la entrada de la cueva y sacadme de ella a esos 5 reyes. Así lo hicieron y le trajeron de la cueva a estos 5 reyes: el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón. Y sucedió que cuando llevaron estos reyes a Josué, Josué llamó a todos los hombres de Israel y dijo a los jefes de los hombres de guerra que habían ido con él: acercaos, poned vuestro pie sobre el cuello de estos reyes. Ellos se acercaron y pusieron los pies sobre sus cuellos. Entonces Josué les dijo: no temáis ni os acobardéis, sed fuertes y valientes, porque así hará el Señor a todos vuestros enemigos con quienes lucháis. Después Josué los hirió, les dio muerte y los colgó de 5 árboles, y quedaron colgados de los árboles hasta la tarde. Y sucedió que a la hora de la puesta del sol, Josué dio órdenes y los bajaron de los árboles y los echaron en la cueva donde se habían escondido. Y sobre la boca de la cueva pusieron grandes piedras que permanecen hasta el día de hoy. Y aquel día Josué conquistó a Maceda y la hirió a filo de espada junto con su rey. La destruyó por completo con todas las personas que había en ella. No dejó ningún sobreviviente e hizo con el rey de Maceda como había hecho con el rey de Jericó. Otras conquistas de Josué. Y Josué y todo Israel con él pasó a Maceda, a Libna, y peleó contra Libna. Y el Señor la entregó también, junto con su rey, en manos de Israel, que la hirió a filo de espada con todas las personas que había en ella. No dejó ningún sobreviviente en ella e hizo con su rey como había hecho con el rey de Jericó. Josué y todo Israel con él pasó de Libna a Laquis, acampó cerca de ella y la atacó. Y el Señor entregó a Laquis en manos de Israel, la cual conquistó al segundo día, y la hirió a filo de espada con todas las personas que había en ella, conforme a todo lo que había hecho a Libna. Entonces Joram, rey de Gezer, subió en ayuda de Laquis, y Josué lo derrotó a él y a su pueblo hasta no dejar sobreviviente alguno. Josué y todo Israel con él pasó a Laquis, a Eglón,
de Laquis a Eglón y acamparon cerca de ella y la atacaron. La conquistaron aquel mismo día y la hirieron a filo de espada y destruyó por completo aquel día a todas las personas que había en ella conforme a todo lo que había hecho a Laquis. Entonces subió Josué y todo Israel con él de Eglón a Hebrón y pelearon contra ella. La conquistaron y la hirieron a filo de espada con su rey, todas sus ciudades y todas las personas que había en ella. No dejó ningún sobreviviente conforme a todo lo que había hecho a Eglón. La destruyó por completo con todas las personas que había en ella. Después Josué y todo Israel con él se volvió contra Debir y peleó contra ella. La conquistó con su rey y todas sus ciudades, hiriéndolas a filo de espada, y destruyó por completo a todas las personas que había en ella. No dejó sobreviviente alguno. Como había hecho con Hebrón y como había hecho también con Libna y su rey, así hizo con Debir y su rey. Hirió pues Josué toda la tierra, la región montañosa, el Negev, la tierra baja y las laderas y a todos sus reyes. No dejó ningún sobreviviente, sino que destruyó por completo a todo el que tenía vida, tal como el Señor Dios de Israel había mandado. Josué los hirió desde Cades Barnea hasta Gaza y todo el territorio de Gosén hasta Gabaón. A todos los reyes y sus territorios los capturó Josué de una vez, porque el Señor Dios de Israel combatía por Israel. Y volvió Josué y todo Israel con él al campamento de Gilgal. Capítulo 11. Derrota de Jabín y sus aliados. Y aconteció que cuando se enteró Jabín, rey de Azor, envió a Jobab, rey de Madón, al rey de Simrón, al rey de Aksaf, y a los reyes que estaban al norte en la región montañosa, en el Arabá al sur de Cineret, y en las tierras bajas y en las alturas de Dor al occidente, al cananeo que estaba al oriente al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo y al jebuseo en la región montañosa, y al heveo al pie de Hermón en la tierra de Mizpa. Y salieron ellos y todos sus ejércitos con ellos, tanta gente como la arena que está a la orilla del mar, con muchísimos caballos y carros. Así que todos estos reyes, habiendo acordado unirse, vinieron y acamparon junto cerca de las aguas de Merom para pelear contra Israel. Entonces dijo el Señor a Josué: no temas a causa de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretará sus caballos y quemará sus carros a fuego. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente sobre ellos junto a las aguas de Merón y los atacó. Y el Señor los entregó en manos de Israel, los derrotaron y los persiguieron hasta Sidón la grande, hasta Misrefot Maim y hasta el valle de Mizpa al oriente. Los hirieron hasta que no les quedó sobreviviente alguno. Y Josué hizo con ellos como el Señor le había mandado. Desjarretó sus caballos y quemó sus carros a fuego. Por ese mismo tiempo, Josué volvió y se apoderó de Azor e hirió a espada a su rey, porque Azor antes había sido cabeza de todos estos reinos. E hirieron a filo de espada a todas las personas que había en ella, destruyéndolas por completo. No quedó nadie con vida y Azor le prendió fuego. Y tomó Josué todas las ciudades de estos reyes y a todos sus reyes los hirió a filo de espada y los destruyó por completo, tal como Moisés, siervo del Señor, había ordenado. Sin embargo, Israel no quemó ninguna de las ciudades que estaban sobre sus colinas, con la única excepción de Azor, la cual Josué quemó. Y los hijos de Israel tomaron como botín todos los despojos de estas ciudades y el ganado, mas a los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos. No dejaron a ninguno con vida. Tal como el Señor había ordenado a Moisés su siervo, así Moisés lo ordenó a Josué, y así Josué lo hizo. No dejó de hacer nada de todo lo que el Señor había ordenado a Moisés. Josué toma posesión de toda la tierra. Tomó pues Josué toda la tierra, la región montañosa, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, las tierras bajas de el Arabá, la región montañosa de Israel y sus tierras bajas, desde el monte de Alá, que se levanta hacia el Seir, hasta Baal Gad, en el valle del Líbano, al pie del monte Hermón. Capturó a todos sus reyes, los hirió y los mató. Por mucho tiempo Josué estuvo en guerra contra todos estos reyes. No hubo ciudad que hiciera paz con los hijos de Israel, excepto los heveos que vivían en Gabaón. De todas se apoderaron por la fuerza. Porque fue la intención del Señor endurecer el corazón de ellos para que se enfrentaran en batalla con Israel, a fin de que fueran destruidos por completo, sin que tuviera piedad de ellos,
y los exterminara tal como el Señor había ordenado a Moisés. Y por aquel tiempo Josué fue y destruyó a los anaseos de la región montañosa de Hebrón, de Debir, de Anab, de toda la región montañosa de Judá y de toda la región montañosa de Israel. Josué los destruyó por completo con sus ciudades. No quedaron anaseos en la ciudad de los hijos de Israel, solo quedaron algunos en Gaza, en Gat y en Asdod. Tomó pues Josué toda la tierra de acuerdo con todo lo que el Señor había dicho a Moisés, y Josué la dio por heredad a Israel conforme a sus divisiones por sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Capítulo 12. Reyes derrotados por Moisés y Josué. Estos pues son los reyes de la tierra a quienes los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán hacia el oriente, desde el valle de Arnón hasta el monte Hermón y todo el Arabá hacia el oriente. Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón y gobernaba desde Aroer, que está al borde del valle de Arnón, en medio del valle y a la mitad de Galaad, y hasta el arroyo de Jaboc, límite de los hijos de Amón, y el Arabá hasta el mar de Cineret, hacia el oriente, y hasta el mar de Arabá, el mar salado, al oriente hacia Bet-Jesimot, y al sur al pie de las laderas del Pisga, y el territorio de Og, rey de Basán, uno de los que quedaba de los refaitas que habitaban en Astarot y en Edrei, y gobernaba en el monte Hermón, en Salca y en todo Basán, hasta los límites del Jesureo y del Maacateo, y la mitad de Galaad hasta el límite de Sehón, rey de Hesbón. A estos Moisés, siervo del Señor, y los hijos de Israel los derrotaron. Y Moisés, siervo del Señor, dio su tierra en posesión a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Estos pues son los reyes de la tierra que Josué y los hijos de Israel derrotaron al otro lado del Jordán hacia el occidente, desde Baal-Gad en el valle del Líbano hasta el monte Alac que se levanta hacia Seir. Y Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel según sus divisiones, en la región montañosa, en las tierras bajas, en el Arabá, en las laderas, en el desierto y en el Negev, de los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, el rey de Jericó 1, el rey de Jai, que está al lado de Betel 1, el rey de Jerusalén 1, el rey de Hebrón 1, el rey de Jarmut 1, el rey de Laquis 1, el rey de Eglón 1, el rey de Geser 1, el rey de Debir 1, el rey de Heder 1, el rey de Orma 1, el rey de Arad 1, el rey de Libna 1, el rey de Adulam 1, el rey de Maceda 1, el rey de Betel 1, rey de Tapúa 1, el rey de Jefer 1, el rey de Afec 1, el rey de Sarón 1, el rey de Madón 1, el rey de Hazor 1, el rey de Simrón Merón 1, el rey de Aksab 1, el rey de Taanac 1, el rey de Megido 1, el rey de Sedes 1, el rey de Jocneam del Carmelo 1, el rey de Dor en las alturas de Dor 1, el rey de Goim en Gilgal 1, el rey de Tirsa 1, 31 reyes en total.